Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque de tolerancias y metrología. En este caso abordaremos aquel tipo de problemas en que se nos pide seleccionar el instrumento o instrumentos adecuados para medir y para verificar una determinada especificación. Como ya hemos comentado en vídeos anteriores, el procedimiento habitual a nivel de industria, a nivel de especificaciones, fabricación e inspección, es que partimos de una especificación del producto que establece unas condiciones y unas variabilidades aceptables en la fabricación posterior, dado que el producto fabricado tendrá unas desviaciones naturales propias de las imperfecciones de los sistemas reales de fabricación, así como también se producen estas desviaciones en los procesos de medida y debido a las características de los instrumentos de medida utilizados. En definitiva, vamos a tener que comprobar si todas estas desviaciones en el producto, los procesos de fabricación y los procesos de medida quedan contenido dentro de las especificaciones impuestas como condiciones de diseño. La medición, por tanto, en esa etapa final, en esa etapa posterior a la fabricación, lo que hace es proporcionarnos un valor numérico sobre una determinada magnitud. En este caso, normalmente hablaremos de magnitudes de tipo dimensiones, longitudes o bien ángulos, estudiando o analizando lo que es la geometría del producto. Además, se establecen ciertos límites en cuanto a la precisión, a la exactitud de esa medida, según el procedimiento y el instrumento de medida que hayamos considerado. Para poder seleccionar el instrumento adecuado según las condiciones de partida, según la especificación que deseamos comprobar, vamos a aplicar generalmente tres criterios. Vamos a analizar la especificación y los instrumentos disponibles en base a tres características, que son el tipo de medida al que nos enfrentamos, que deseamos comprobar, el campo de medida de los instrumentos de los que disponemos y las incertidumbres. En cuanto al tipo de medida, es obvio que cada instrumento está diseñado con una serie de sistemas y de disposiciones y de zonas de contacto que le dan unas capacidades. Algunos instrumentos están diseñados específicamente para un tipo de medida de exteriores, de interiores, de ángulos, como es el caso de la derecha del micrómetro de exteriores, que únicamente permitiría medir ese tipo de dimensiones, o el goniómetro, que está centrado en la medición de ángulos, pero también podemos disponer de otros instrumentos más versátiles, con mayor capacidad de medir diferentes tipos de medida, ya que dispone de diversas zonas de contacto o bocas que pueden interactuar y contactar con diferentes geometrías. Es el caso, por ejemplo, del pie de rey, que cuenta con hasta tres zonas diferentes de medida y permite, por tanto, medir tanto interiores, exteriores como profundidades. Obviamente, del listado de instrumentos que tengamos disponibles o sobre los cuales debamos seleccionar instrumentos adecuados, únicamente debemos quedarnos con aquellos instrumentos que tienen capacidad de medir la dimensión o el ángulo, la especificación que deseamos medir, descartando todos aquellos que no tengan capacidad de medir ese tipo de medida de dimensión. En segundo lugar, pasaremos a fijarnos en el campo de medida de ese subconjunto, de ese grupo de instrumentos que hayan pasado el primer filtro. Sobre ese conjunto reducido de instrumentos, si hemos descartado alguno de los previos, vamos a fijarnos en los valores del campo de medida. Y el campo de medida es el intervalo de valores que puede tomar la magnitud a medir con un determinado instrumento. Es decir, los valores que es capaz de medir y es capaz de obtener con un determinado instrumento. Por tanto, el valor
que esté detallado en la especificación que vayamos a comprobar y vayamos a verificar, debe estar contenido en ese intervalo del campo de medida. Si queda por fuera de ese intervalo, es decir, es menor o es superior a ese intervalo de valores, a ese conjunto de valores, obviamente el instrumento no es capaz de medir de forma directa, al menos, esa dimensión. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta también que el campo de medida no siempre se expresa desde el cero, es decir, hay instrumentos que parten desde el cero como el valor mínimo que son capaces de medir y llegan hasta un determinado valor máximo que sería el alcance del instrumento. Pero hay otros instrumentos de medida que por sus características físicas, por su diseño, están preparados, están diseñados para medir un conjunto de valores que no parten desde el cero. Por ejemplo, en el caso de micrómetros, según la separación máxima y mínima entre los contactos, pues podría medir desde 25 a 50 milímetros, otros de 50 a 75 milímetros. No confundir con otros instrumentos que sí podrían partir desde el valor cero, como el caso de los pie de rey, por ejemplo, que suelen habitualmente partir de cero hasta un determinado valor en cuanto a su alcance, hasta al valor máximo que son capaces de medir. En cualquier caso, nos fijaremos en ese intervalo de valores y obviamente comprobaremos en qué instrumentos el valor de nuestra especificación está contenido en el campo de medida, descartando el resto de instrumentos que no sean capaces de medir dicho valor. Los últimos criterios o las últimas comprobaciones están relacionadas con la incertidumbre de medida, esa característica propia de cada instrumento que cuantifica, que da valor a la precisión con que son capaces de medir esos instrumentos. Recordemos que el valor medido con el instrumento, es decir, el valor que obtenemos durante la medida, junto con la incertidumbre del instrumento, es lo que nos permite representar ese intervalo en el que podemos decir que se encuentra el valor real de esa característica medida o inspeccionada, con un elevado nivel de confianza, con una certeza que habitualmente es del 99,7%, por cuestiones de estadística, según el coeficiente, según el grado que utilicemos, habitualmente 3 veces la desviación típica, podemos determinar que el valor real se encuentra con una gran seguridad o con una elevada certeza que el valor real se encuentra dentro de ese intervalo. Por tanto, ¿en qué consiste el seleccionar los instrumentos en función de la incertidumbre? Pues lo que vamos a hacer es, en primer lugar, comparar esa incertidumbre con la división de escala del instrumento, es decir, si el instrumento está adecuadamente diseñado y sus características tras la calibración son adecuadas, comparando división y escala de escala e incertidumbre, comparando dos características del instrumento. Y en segundo lugar, lo que haremos será comparar la incertidumbre con el valor de la tolerancia de la especificación que vamos a analizar. Vamos a verlo en mayor detalle a continuación. Por una parte, en esa primera relación entre incertidumbre y división de escala, debemos asegurarnos que el cociente, la relación incertidumbre-división-escala, se encuentra entre los valores de 1 a 8. Esto es porque en el caso de que sea un valor inferior, que ese cociente, esa relación nos diera un valor inferior, se trataría de casos con la escala poco desarrollada. Y eso es propio de medidas muy sencillas, poco formales, poco profesionalizadas, digamos, y que no son habituales en el ámbito de la industria y en la ingeniería. En ese caso, tendríamos una incertidumbre em, relativamente pequeña respecto de una gran división de escala. Es decir, podríamos diferenciar valores relativamente grandes y estaría asociada a una incertidumbre muy pequeña y no tendría demasiado sentido en el ámbito industrial. El caso opuesto sería el caso de tener una incertidumbre muy elevada respecto a la división de escala del instrumento. Es decir,
Podríamos diferenciar entre valores en esa escala o en esa escala graduada. Tendríamos capacidad de diferenciar entre valores muy pequeños, pero habría asociada una incertidumbre, una posibilidad de error o de variabilidad excesivamente grande. ¿De acuerdo? En cualquier caso, este filtro suele ser correcto, solemos dar por bueno este filtro porque en principio los instrumentos de medida que se nos van a proponer son instrumentos disponibles en el laboratorio de metrología o disponibles en la planta o en la fábrica y por tanto, en principio, como características del instrumento, debería validarse esa relación incertidumbre-división de escala. Donde sí deberemos tener cuidado será en la relación entre la incertidumbre de cada instrumento de medida y el valor de la tolerancia de la especificación que vamos a comprobar. ¿De acuerdo? En este punto recordad que la incertidumbre del instrumento puede estar expresada para una única medida y sub 1, o bien también la mayoría de instrumentos cuentan con un segundo valor para la incertidumbre en el caso de repetir 3 veces una medida y trabajar con su media, en cuyo caso habitualmente es un valor ligeramente inferior, más estrecho. Comento porque es necesario tener en cuenta esas dos posibilidades, porque en ocasiones no nos sirve un determinado instrumento si medimos una única vez, pero si consideramos el valor de I3, si consideramos ese proceso de medir 3 veces, hay ocasiones en que un instrumento sí que nos sirve bajo esas condiciones, bajo el supuesto de repetir 3 veces esa medida. Sea cual sea el valor que tomemos como referencia y analicemos, I1 o I3, lo que vamos a hacer es comparar esos valores con el valor de la tolerancia. Y para expresar o para justificar el sentido que tiene esta comparación, en esta diapositiva vemos ilustrada tanto lo que sería el intervalo, los límites que representa esa especificación, el ancho de la tolerancia y todo lo que queda por fuera de esa tolerancia, tanto por arriba como por abajo, no cumpliría esa especificación. Y abajo sería la representación de la zona de conformidad considerando las incertidumbres del instrumento de medida, supuesto instrumento de medida que vamos a utilizar. Al considerar el efecto de esa incertidumbre, vemos que la zona de conformidad se estrecha, puesto que la zona anaranjada representaría la zona de incertidumbre, en que no tenemos certeza de si el valor real queda dentro o no, está contenido dentro de la especificación. Por tanto, únicamente daremos como válidos medidas que estén dentro de la zona de conformidad representada en verde. ¿Qué sucede cuando utilizamos instrumentos con una incertidumbre muy grande en comparación al valor de la tolerancia? Pues que cuanto mayor sea la incertidumbre, más estrecha se va haciendo la zona de conformidad y más grande la zona de incertidumbre. Eso quiere decir que corremos el riesgo de que muchas piezas que realmente fueran buenas, estuvieran aceptadas, nos quedarían en esa zona naranja peligrosa de incertidumbre y que no las podríamos aceptar de primeras. Deberíamos medirlas con otro instrumento, o corregirlas o tomar una decisión con ellas. A mayor zona naranja, mayor zona de incertidumbre, más cantidad de piezas que realmente son buenas, tendríamos que descartarlas o dejarlas en la incógnita. Por tanto, por ese lado nos conviene tener una zona de incertidumbre estrecha, valores de incertidumbre pequeños. Si nos vamos al caso extremo opuesto, conseguir una zona de incertidumbre muy pequeña, trabajar con valores de incertidumbre muy pequeños, supone emplear instrumentos de medida muy caros. Para conseguir una mayor precisión en la medida, reducir la incertidumbre, se encarece el coste de ese instrumental utilizado. Por tanto, este criterio lo que consiste es hacer un balance de economía, un balance en el que
utilizar un instrumento suficientemente preciso para no descartar muchas piezas buenas, pero que no encarezca excesivamente el proceso de medida, no sea excesivamente preciso o con una incertidumbre excesivamente pequeña respecto del valor de la tolerancia que pretendemos medir. Traducido a expresiones matemáticas o a valores particulares, lo que haremos será calcular el cociente entre la tolerancia de la especificación y 2 veces la incertidumbre. Esa relación debe darnos un número que tendría que estar contenido entre el valor 3 y 10. ¿Por qué? Esos dos valores representan los dos casos que hemos comentado anteriormente. Si ese cociente nos diera un valor inferior a 3, es porque tenemos una zona de incertidumbre muy grande y por tanto tenemos el riesgo de estar rechazando piezas que realmente son buenas. El extremo opuesto de la expresión, en caso de tener un cociente con un valor mayor a 10, se trataría de casos en que la incertidumbre es muy pequeña comparado con la tolerancia y por tanto estamos encareciendo ese proceso de medida y estamos utilizando instrumentos excesivamente precisos para lo que necesitamos, para las necesidades de verificar esa tolerancia, esa especificación. Bueno, hasta aquí los conceptos y las claves para resolver este tipo de problemas de selección de instrumentos. Nos vemos en el siguiente vídeo.